Okay, thanks everyone for your patience. Hola, bienvenidos a todos. Bonjour tout le monde. Hi everyone. I'm so excited to welcome you to the 60th event of Disrupting Disruptions, the Feminist and Accessible Publishing, Communications, and Tech Speaker and Workshop Series. Mi nombre es Dr. Alex Ketchum y soy profesora de Estudios Feministas y de Justicia Social en McGill y la organizadora de esta serie. I'm Dr. Alex Ketchum, and I'm a professor of feminist and social justice studies at McGill and the organizer of this series. Before we get started, I need to explain some technical stuff, which I will do in English and Spanish. Antes de empezar, tengo que explicar algunas cosas técnicas que haré en inglés y en español. So as you know, we're offering live interpretation during this meeting. So please choose the link, but wait till I'm done with all of the introductions before you do this. But please choose the language you wish to hear the meeting in by clicking the interpretation button at the bottom of your Zoom screen. You'll see a globe icon on the bottom. If you're joining via Zoom smartphone app, select your language by clicking More or the three dots in the bottom right corner of your screen. Select Language Interpretation, then choose your language and click Done. If you wish to hear only the interpreters and not the original speakers, be sure to mute original audio. So for everyone, including English speakers, you have to choose a language. Don't just stay in the default mode. But right now, I'm just going to do the introductions in the English channel. We also have a professional CART captioner for English captions, and you can enable those captions at the bottom of your screen. So you can choose to also listen in Spanish and read English captions. Okay, in Spanish now. Estamos ofreciendo una interpretación en vivo en español durante esta reunión. Si desea escuchar la interpretación en español, haga clic en el botón Interpretación. En la parte inferior derecha de la pantalla Zoom verá un icono de globo terráqueo. Si se está uniendo a través de la aplicación Zoom para smartphone, seleccione su idioma haciendo clic en More Más o en los tres puntos en la esquina inferior derecha de la pantalla, seleccione Language Interpretation, interpretación del idioma, luego elija Spanish o español y haga clic en Done finalizado si desea escuchar solo a los intérpretes y no a los oradores originales. Asegúrese de hacer clic en Mute Original Audio, silenciar audio original. Todos deben elegir un idioma, no se quede en la posición de apagado predeterminada. También disponemos de un subtitulador profesional CART para los subtítulos en inglés. Puedes activar esos subtítulos en la parte inferior de la pantalla, así puedes elegir escuchar también en español y leer los subtítulos en inglés. Bueno, okay, so I'm going to explain a few more things, mostly in English, then we'll get started. The series seeks to bring together scholars, creators, and people in industry working at the intersections of digital humanities, computer science, feminist studies, disability studies, communication studies, LGBTQ studies, history, and critical race theory. You can find our full schedule of events as well as video recordings of our past events at disruptingdisruptions.com. So that's the redirect URL, disruptingdisruptions.com. The other URL is way too long to remember. You can also find our list of sponsors, including Shirk, Milieu, Mila, Rikef, and more. We have a Q&A option available. So throughout the event, you may type your questions in the question and answer box. There'll be some time during the second part of the event for Klaus to answer them. We can't guarantee that every question will be answered, but we're grateful to the discussion that you can generate. You're welcome to type your questions in English or Spanish if you prefer. So Clau is happy to answer questions in English as well. Disponemos de una opción de preguntas y respuestas, así que a lo largo del evento puedes escribir tus preguntas en el buzón de preguntas y respuestas y habrá un tiempo durante la segunda parte del evento para que Clau las responda. No podemos garantizar que se respondan todas las preguntas, pero agradecemos el debate que se genere. Si lo desea, puede escribir sus preguntas en inglés o español. So gracias to our captioner for today, Michelle, and our interpreter, Samantha. As we welcome you into our homes and our offices through Zoom, and you welcome us into yours, let us be mindful of the space and place that we are in.
Everything that we do is tied to the land and the space we are on. We must always be mindful of the lands that the servers enabling our virtual events are on. Furthermore, as the series seeks to draw together the power relations that have been invisibilized, it's important to acknowledge Canada's long colonial history and current political practices. This series is affiliated with the Institute for Gender, Sexuality, and Feminist Studies of McGill University. McGill is located in Tiohtià:ke, Montreal, on unceded Kanien'kehá:ka territory. Furthermore, the ongoing organizing efforts by Indigenous communities make clear the ever-present and ongoing colonial violence in Canada. Interwoven with this history of colonization is one of enslavement and racism. This university's namesake, James McGill, enslaved Black and Indigenous peoples. It was in part from the money he acquired through these violent acts that McGill University was founded. These histories are here with us in this space and inform the conversations we have today. As past series speaker Max Liboiron writes in their book, Pollution is Colonialism, to change colonial land relations and enact other types of land relations requires specificity. I encourage you to learn more about the lands that you are on. Nativeland.ca is a fantastic resource for beginning. So now for today's event. Ahora, I am so excited to welcome Clau Kinky of Gainapunk. Me gustaría presentar a Clau Kinky de Gainapunk. Gracias, Clau. Hey, hola. Thank you so much for inviting me. Estoy súper emocionada. ¿Sí? ¿Ya empiezo? ¿Sí? Es bueno. Ok. Ok, muchas gracias por esta invitación y bueno, pues voy a intentar dentro del... Ya está la traducción también, ¿no? Dentro del tiempo que tengo, pues compartirles parte de... Quizás la experiencia por la que estoy aquí, ¿no? Por la que me han invitado aquí y así. Bueno, entonces, esta presentación la llamé Anales. Hay un juego de palabras en español. Anal es transfeminista de salud excéntrica, ¿no? Que tiene que ver con el archivo y con la cuerpa también, ¿no? Entonces, si pasamos a la segunda, como no puedo pasarlo yo, la próxima, sí. Con esta presentación, la idea es un poco compartir de alguna manera cómo comienza, ¿no? Todo lo que, de alguna manera, por lo que estoy invitada aquí, ¿no? Que tiene que ver con mirar la cuerpa, con la autoexploración, la autoetnografía desde una perspectiva transfeminista, ¿no? Entonces, para comenzar, la siguiente, por favor, la historia, las históricas, como llamo yo, y la próxima, que sí que voy hablando rápidamente con las diapositivas. La próxima, por favor. Eso. Y otra vez, la próxima. ¿Cómo comienza todo esto? Comienza otra vez, por favor, hasta que aparezcan todas las palabras. Siguiente. Siguiente. Ahí. Entonces, de alguna manera parte de una experiencia personal que tiene que ver con la confrontación de la medicina normativa con una cuerpa, ¿no? Porque la medicina normativa generalmente es racista, xenófoba, colonial, homófoba, transfoba, misógina y capacitista, ¿no? Tiene que ver con una experiencia personal, la siguiente, de cómo yo me confronté con esta medicina, ¿no? O sea, con una experiencia personal de violencia médica, violencia ginecológica, violencia obstétrica, ¿no? Siguiente. Donde la violencia médica, siguiente, es el status quo normativo. Siguiente. Es que, claro, yo como que en mi presentación va así, hablando y así. En donde hay todo un imaginario, ¿no? Donde hay unos padres, ¿no? Los padres de las cosas, ¿no? Donde se mezcla toda esta patriarcalidad y hegemonía en todas las ramas de las cosas, como la anatomía, proctología, urología, ginecología, obstetricia, psiquiatría, genética, por ejemplo, ¿no? Entonces, si pasamos más adelante, por ejemplo, y voy a partir así con pequeños ejemplos. Adelante. Ya. La proctología, ¿no? La proctología, que es una rama que es bastante como mirada muy detrás, mirada muy debajo, de hecho muy estigmatizada además, y donde hay mucha homofobia, por ejemplo, es en donde, por ejemplo, podemos hablar de hemorroides, fístulas anales, pero esta es una de las más antiguas ramas que hay de la medicina, antes que la ginecología, que es de 1800.
1895, casi 1900. En la proctología ya se hablaba en Talmud, en el Antiguo Testamento, en el Código de Hammurabi, en las tablillas acádicas, en Egipto incluso había un guardián del ojo del faraón. Y el ojo, estamos hablando del ano, ¿no? Del faraón. Siguiente. Incluso en el imaginario católico apostólico romano hay un santo de la proctología, que es el San Fiacro, que es muy divertido porque habla de la jardinería y la proctología al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen podemos ver ahí una piedra que es redonda, donde supuestamente la gente se sienta en ese ano gigante para poder curar sus heridas, ¿no? O sus heridas anales. Siguiente. Y como todos estos padres de la ginecología, existe un hombre, ¿no? Que inició como todas estas experimentaciones, mucho tiempo después, en 1800, cuando se empiezan a afianzar todas las técnicas médicas con nombre, con apellido, con mucha cirugía, porque es lo que había, ¿no? De la forma en que de alguna manera la medicina se afianza a través de eso, ¿no? De la cirugía, que es este hombre que está aquí, que primero en 1835 funda el Hospital de los Pobres que sufren fístulas, ¿no? Y otras enfermedades del recto. Y una vez que está 3 años experimentando en este Hospital de Pobres, llega a crear después el Hospital de San Marcos, ¿no? Para el cáncer, fístulas y otras enfermedades del recto, que lo que pasa es que ya no deja de tratar pobres y empieza a tratar otras personas, ¿no? Entonces primero hay una experimentación en esos cuerpos, primero, en los cuerpos periféricos, los cuerpos pobres, para poder llegar a un resultado que en el fondo sería el padre que le llaman a este hombre de la patología. Siguiente, por favor. Bueno, yo tengo muchas diapos y a mí generalmente, como ahora no puedo pasarlas, yo voy así bien rápido con ellas, pero vamos a ir poco a poco. Y ya me van avisando cuando no tenga tiempo, ¿sí? Entonces, otros acontecimientos históricos, ¿por qué los pongo así? ¿Por qué? Porque la proctología, la fístula, el ano, es algo súper cerrado dentro del patriarcado, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, en Napoleón dice que llegó a Waterloo tarde, porque tenía una crisis hemorroidal, ¿no? Richelieu, Lutero, Tiberio, Luis XI padecieron hemorroides. Enrique V de Inglaterra murió por fístulas. Juan de Austria murió 4 horas a ser operado de hemorroides. Y el zar Pedro III falleció por problemas anales. Son cosas que dentro del imaginario, ¿no? De lo que es el reino de los hombres nunca existe esto, ¿no? Siguiente, por favor. Y la operación de Luis XIV, el Rey Sol, también fueron 10 años de tratamiento de fístula anal, ¿no? Y también podemos ver aquí el imaginario de los tacones, ¿no? De los tacones, que es lo femenino, lo masculino. Todo esto para hablar de una cosa que no se habla mucho. ¿Y por qué? Porque la siguiente imagen que vamos a ver, por favor. Vale, esta imagen es de un amigo mío que se llama Objeto extraño en recto. Es una radiografía que pasó porque esta persona, pues, algo que no tienen que hacer es usar un dildo sin base, ¿no? Los dildos flux tienen que tener base para entrar en el ano. Este dildo no tenía base y entró directamente y se fue del ano al recto, ¿no? El recto es una bolsita que está después del segundo esfínter. Tenemos 2 esfínteres, el del ano, que es uno que controlamos, y el ano después del recto, que no controlamos, ¿no? Entonces, este dildo se fue dentro y claro, no podían sacarlo hasta que tuvieron que ir a urgencias, porque era como, no sale, llamando a todas las amigas maricas fisteras, a toda la gente que podía quizás saber cómo quitar esto. Entonces van a urgencias y obviamente los doctores, sin tocarle nada, le miraron así, juzgándole, diciendo, casi que por maricón te pasa, pues tenemos que operar. Tenemos que operarte y tenemos que rajarte completa y hasta sacar este objeto, ¿no? Esta persona que menos mal tenía una posición crítica, ¿no? Del cuerpo, fue como, no, esto no puede ser, ¿no? Con el riesgo que conlleva llevar la cuerpa de un lado a otro con este objeto dentro, fue a la segunda urgencia, pasó lo mismo. Tercera urgencia, pasó lo mismo. Cuarta urgencia,
se encontró con una profesional de la salud que no tenía miedo al ano, ¿no? Que se puso un guante, que le dilató, hasta que con una pinza, que es una pinza así con punta redonda, que se usa mucho para, por ejemplo, los piercings de los pezones, se lo quitó. Y entonces es como, qué fuerte, ¿no? Como, o sea, esta homofobia internalizada, exteriorizada, está en todas estas disciplinas, ¿no? O sea, una disciplina tan antigua como desde el ojo de Faraón hasta ahora sigue, o no sé si sigue, pero ahora sigue, está siendo una homofobia, ¿no? En vez de adentrarse en el ano y hablar con ese órgano o con ese mundo que está ahí dentro, se decide, pues, alguien que no tenía eso, ¿no? Podría haber sido operado y haber, o sea, imagínense el nivel de recuperación que necesita una cuerpa para eso, ¿no? Esa persona tenía casi 50 años, o sea, podría haber sido totalmente incapacitante esta operación, ¿no? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, en las disciplinas se anidan un montón de prejuicios y un montón de fobias, ¿no? Siguiente, por favor. Y la ginecología, por ejemplo, ¿no? Es que es desde donde yo parto, ¿no? Siguiente. Va, ¿no? Que es una práctica masculina, o sea, la ginecología la inventó un hombre, cuando hablo de hombre no estoy hablando del binario así, sino que, bueno, es un vato, un señor, que se le ocurrió practicarse este tipo de cosas. Siguiente, ¿no? Y una prácticas comunes dentro de la ginecología es la mutilación genital en muchos aspectos, ¿no? Lo intersex, la ablación, las labioplastias y la extirpación de la próstata. Yo ahora voy a explicar cada una, ¿no? Por favor, la siguiente. Entonces, voy a hablar de diferentes casos porque me gusta también como generar este diálogo, ¿no? entre experiencias, más allá de la mía, ¿no? Jessica Ampin es una persona privilegiada, es una chica blanca, gringa y así, gringa o inglesa, no me acuerdo. Pero bueno, Jessica, a mí me gusta este ejemplo porque, porque ella logró, desde su privilegio también, poder hacer un cambio, ¿no? Cuando Jessica Ampin se sometió a una labioplastia, ¿y por qué se sometió a una labioplastia a los 18 años? Porque ella pensaba que sus labios eran anormales, ¿no? Porque todo este imaginario porno, de imágenes de que los labios tienen que ser de una manera, ¿no? De cierto color, de cierto aspecto, de cierto así. Entonces ella, pues pensaba de que era normal su labio, ¿no? Tenía el privilegio de tener un padre cirujano y logró, a través de eso, hacerse una labioplastia para obtener labios normales a los 18 años. O sea, empieza el trauma. Lo que quizás muchas cuerpos harían si tuvieran ese privilegio que tuvo Jessica, ¿no? Entonces, en su formulario de consentimiento decía, excisión de labios redundantes. En cambio, el médico le cortó la totalidad de los labios menores y le hizo una reducción del clítoris, que ella nunca aceptó hacer eso. Entonces, siguiente. Entonces, cuando se tocó el clítoris después, o sea, le quitaron parte del clítoris, le hicieron una ablación aparte, ¿no? Desde entonces no ha sido capaz de tener un orgasmo ni sentir casi nada sin un vibrador. Y estas son palabras de ella, ¿no? Algo que los terapeutas y los médicos desestimaron como algo normal o una consecuencia de que no estaba enamorada. Eso fue lo que le dijeron después de haberle removido parte de su clítoris. Ay, no has encontrado a la persona indicada. No decir, oye, sí, te cortamos una parte de tu cuerpo que tiene muchas terminaciones nerviosas. No. Le dijeron que es normal, no pasa nada, ¿no? Siguiente. Entonces, hay muchas formas de hablar de este tema, ¿no? La ginecología, ¿no? A mí me encanta esta imagen del ginotician, ¿no? Que es la palabra del ginecólogo y político al mismo tiempo. El politician y el ginecólogo, ¿no? Que es estos hombres, ¿no? Que se creen con todo el poder de generar leyes, ¿no? Desde su conocimiento ginecológico que tiene que ver con su moral, ¿no? Es así como se legisla el aborto, lo sabemos. Es así como se generan todas las leyes de las violaciones, por ejemplo, de cómo desestiman nuestras cuerpos delante de este tipo de cosas. O la misoginoanatomía, es la anatomía misógina, ¿no? De cómo desestiman que no hay clítoris, que no hay nervios, que no hay próstata, por ejemplo, ¿no? Siguiente.
Y sigo con las, ¿cómo se dice? Bueno, ginecología, obstetricia, patología, obstetricia, ¿no? Siguiente. Y, y yo lo he pasado por la historia de la ginecología, porque creo que es algo que sí que he hablado muchas veces, pero entonces quiero entrar en otros temas como la obstetricia. La obstetricia, los padres, porque siempre hay padres de la ginecología, padres de la obstetricia, ¿no? Siempre estos hombres que instauran cierto tipo de disciplinas, ¿no? Y los padres de la obstetricia, como ven aquí estas dos caritas de acá, son William Hunter y William Smelling, ¿no? Y estos se convirtieron en los padres de la obstetricia porque alrededor de 1700, final de 1700, 1800, ellos diseccionaron, taxidermizaron, digamos, no, taxidermizaron en vivo, pero diseccionaron una cantidad impresionante de cuerpos embarazadas, ¿no? Tantas, que están todas dibujadas por este dibujante holandés que es Jan van Rietveld, y claro, o sea, un catálogo increíble, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes son la base de la obstetricia hoy. Pero ¿cómo lograron esto? Tal como toda la anatomía, ¿no? La anatomía fue una disciplina que salió como hongos alrededor de Europa en 1790 y así, en el primer teatro anatómico en Padova, donde está Falopio, por ejemplo, que es el que puso el nombre a las trompas de Falopio, donde, claro, había necesidad de cuerpos, o sea, había una secularización de Dios y de la cuerpa por fin se separa, ¿no? Entonces, la necesidad de entender, sobre todo de estos hombres que podían acceder a la ciencia, a la educación, etcétera, de entender cómo funcionaba la cuerpa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la anatomía? Hay un periodo de la anatomía que se llaman los anatomy murders, ¿no? Los asesinatos de la anatomía, que son un periodo de 10 años, en donde impunemente se asesinaba, se mataba, se robaban cuerpos. Todos salen estos como todos estos imaginarios bien victorianos, ¿no? De los robacuerpos, etcétera. Fue la época del viaje del Destripador, por ejemplo. Y bueno, pues los padres de la obstetricia no hacían nada diferente. Hace 6 años atrás, un investigador neozelandés, que es John Sheldon, pues hizo un estudio sobre estas dos personas. De hecho, uno de ellos, que es Hunter, es el hermano de un gran anatomista que creó un museo que existe hasta el día de hoy con muchas lagunas éticas y morales, ¿no? Pero lo que hacían ellos era, pues, ¿cómo tienes, por ejemplo, el plate? Yo no puedo indicarlo con mi dedito, creo, pero el que está aquí con las piernas cortadas, están las caras, al otro extremo, se llama mujer completamente sana con 6 meses a punto de parir, ¿no? ¿Cómo logras diseccionar a una mujer completamente sana con 6 meses a punto de parir, ¿no? Pues lo que hacían ellos, como toda la gente de su época, era mandar a asesinar, ¿no? Tenían sicarios, sicarias, quién sabe qué, y durante más de 12 años mandaron a matar personas, ¿no? Mujeres anónimas, embarazadas para poder hacer sus estudios. 4 años mandaban a matar, 4 años descansaban para no levantar sospechas y así se pasaron más de 12 años. No solo la obstetricia, los padres de la obstetricia, pues viene de un asesinato continuo de mujeres anónimas embarazadas. La siguiente, por favor. La psiquiatría, sigamos. Siguiente. Bueno, voy a poner este ejemplo que es muy, para mí, fuerte, porque, bueno, más allá de la psiquiatría, la psicoanálisis, etcétera, es la conexión entre Wilhelm Fliess y Sigmund Freud, ¿no? El caso de Emma Eckstein. Emma Eckstein, ¿no? Tenía un padecimiento pues, de histeria, ginecológico, sangraba, quizás tenía, yo qué sé, endometriosis, no se sabe. Pero bueno, siguiente. La solución entre su otorrinolaringólogo, no, anterior, hay otra, anterior, esa, ¿no? Y Freud es como, vamos a operarla, ¿no? Vamos a operarla de la nariz, ¿no? Porque la nariz está su problema. Entonces, el caso de Emma Eckstein es que la operó, este otorrinolaringólogo, compinchado con Freud para hablar de su supuesta histeria, lo que fuera, lo que sea, pero la opera de la nariz
y le deja pues algo dentro, o sea, no lo opera bien encima, ¿no? Le deja una gasa, no sé qué, lo que genera una infección enorme que encima la deforma, ¿no? Entonces es como, ¿no? Es como, vamos a romperle la piel a alguien, a una parte de su cuerpo para curar algo que creemos los hombres, ¿no? Dentro de esta psiquiatría, psicoanálisis, que va a cambiar su forma de, no sé, de, de vivir, ¿no? Y así es como todas estas cosas están creadas por estas personas y sabemos un montón de casos, ¿no? El siguiente, por favor. Y el siguiente caso a mí me encanta como hablarlo, porque es un libro increíble que se llama The Female Malady, que habla de la histeria exactamente en cierto tipo de años, de 1919 a 1929 en Inglaterra, donde habla de la histeria masculina, ¿no? ¿Qué es la histeria? Histeria, sabemos que es hísteros, que es del útero, pero la histeria masculina en este libro, yo me quedé, wow, ¿qué es exactamente? La histeria masculina es cuando en esa época, en Londres y así, se decide que los hombres, y cuando digo hombres, por favor entiendan que no estoy hablando del binarismo de género, pero bueno, eh, usando palabras históricas, digamos, es cuando en un momento de guerra, de colonización, básicamente, ¿no? De imperialismo, se enviaba a las personas a luchar fuera del reino, ¿no? Del reino de la isla de Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay ciertas cuerpos, ciertas personas que no aguantaban la guerra, volvían traumadas, llorando, o no sé, o personas como declaradas maricas, no querían ir. Entonces hay un señor, un doctor, que crea la histeria masculina y dice, esto no es normal, esto es una histeria, es decir, eres parecido a una mujer. Entonces la terapia que este señor quería aplicar, y que menos mal que no se aplicó, era extirpar las glándulas lagrimales a los hombres, porque así se quitaba la histeria masculina. No lloren, los chicos no lloran, ¿no? Men don't cry, whatever. Entonces, como esto está arraigado totalmente en un concepto y en una corporalidad que tiene que ver con unos parámetros muy horribles. Siguiente, por favor. Y saltamos a la genética, que la genética parece que es como sí, la ciencia máxima de que, pero no olvidemos siempre de que todas las disciplinas vienen de alguien, todas las cosas vienen de humanas, de personas que tienen una ideología y una historia detrás, ¿no? Entonces el padre de la genética, el padre nuevamente, es Gregor Mendel. Gregor Mendel era un cura jesuita, ¿no? Que de hecho es muy influyente también dentro de la agronomía, ¿no? Porque en verdad su experimento fue con semillas, ¿no? Fue con semillas, fue intentando ser híbrido y así, ¿no? Pero aún así, no olvidemos que hay una perspectiva católica, apostólica y romana detrás de la primera genética, ¿no? Siguiente. Y quienes continuaron esta genética, digamos, fueron dos personas que están aquí, los dos hombrecitos llamados Watson y Crick, que fueron los que, yo voy a hacer así con mis deditos, no sé si ven a mí, pero bueno, que descubrieron la doble hélice, según ellos, ¿no? Y fueron los que pusieron ya la genética en un nivel como visual, bueno, anatómico, así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Siguiente. Watson, hace unos años atrás, digamos, le quitaron el premio Nobel por racista, machista, homófobo, ¿no? Y el padre del ADN era uno de los que decía, siguiente, por favor, ¿no? Que decía, ¿no? De que las personas afrodescendientes, para ellos, eran menos inteligentes, o sea, ¿saben? La persona que está hablando de genética, la que funda las bases de la genética, no solo fue un cura, sino que el legado fue alguien que era racista, xenófobo, misógino. ¿Y por qué también misógino? Además de sus dichos racistas. Siguiente, por favor. Es porque Watson y Crick lo que hicieron fue reapropiarse de la primera imagen, que es la que ven aquí, de la doble hélice o del ADN, digamos, que la tomó Rosalind Franklin. Rosalind Franklin era una pues, contemporánea de estos dos señores que descubrió esto, pero en un periodo en que las mujeres no podían
acceder al mismo tipo de educación y continuidad que ellos. O sea, ella, por ejemplo, estaba prohibido que fuera a los cafés de la universidad, pues eran de hombres, ¿no? Esos lugares donde se genera el conocimiento informal, donde se generan pues las ideas, ¿no? Ella no podía entrar ahí. Rosalind Franklin descubrió esto, sacó la foto y ellos que trabajaban con ella absorbieron este conocimiento, lo sacaron como padres de la genética y nunca la nombraron. Se hicieron, ¿no? Cargo de, o sea, absorbieron y se apropiaron de ese conocimiento. Siguiente, por favor. No, siguiente, voy a pasar a la otra. Bueno, aquí les pongo los ejemplos de cosas que es interesante de ver, ¿no? Este documental que se llama The Bleeding Edge, que habla sobre la violencia médica a través de la innovación tecnológica médica, ¿no? Se los recomiendo un montón. Siguiente. Doctor Death también es otra serie. Estos son como ya para completar todo esto que les estoy contando, así como por encimísima de las disciplinas, ¿no? Adelante, la siguiente. Este es un doctor que se creía pues cualquier cosa. Siguiente. Y este ya es para aterrizar un poco el tema colonialista. Siguiente. Bueno, y como dice Audre Lorde, vamos a bajar un poco esta rabia que genera, ¿no? Todo este conocimiento. Entonces, vivimos en una economía de lucro y no hay lucro de la prevención del cáncer, por ejemplo, como dice Audre Lorde, los días del cáncer. Hay lucro solo en su tratamiento, ¿no? No importa lo que nos está pasando, sino cómo eso genera una economía capitalista, ¿no? Dentro de todo. Siguiente. Yo espero estar dentro del tiempo, porque yo me emociono y me falta mucho todavía. Bueno, anatomía. Es un juego de palabras. Anatomía. Es mi anatomía, es mine, ¿no? Es mía. Siguiente. ¿Cómo retomamos esto? ¿Cómo le damos vuelta a toda esta historia, ¿no? Quizás reconociendo también un poco de algunas históricamente, ¿no? Pero conocemos todos los padres de la ginecología, los padres, no sé qué, hay estratos por todas partes, en las universidades, en los libros, pero por ejemplo conocemos a estas tres personas, ¿no? Agnoside, pues era una persona, una mujer, una cuerpa, ¿no? Situada en 350 y algo antes de Cristo, ¿no? En Grecia, que no olvidemos que Grecia, a pesar de ser como la cuna de la democracia, que es una palabra tan horrible, todas estas palabras que se idealizan de esa civilización, era una sociedad profundamente misógina y machista. Agnoside no podía ejercer la medicina por ser mujer, entonces lo que hacía era pues drag, ¿no? Se dragueaba, era hombre, ¿no? Entonces empezó a tratar a diferentes pues mujeres, ¿no? Dentro de esa rama que no existía como ginecología. Entonces, Agnoside, pues por eso se hizo re famosa, por boca a boca, ¿no? De las mismas clientas, digamos, y claro, al ser tan famosa, tan así como reconocida, porque claro, se pasaba la voz, esta es una mujer, aunque iba de hombre, los celos, la envidia de los doctores de la época de la polis, del Ágora, fue tal que pagaron a otras mujeres, ¿no? Para decir de que Agnosidia las había violado en sus consultas, ¿no? Entonces, la leyenda cuenta de cuando se hizo en el Ágora este juicio enorme, ¿no? Y le piden a estas mujeres que habían pagado decir cómo Agnosidia las había violado. Dice, bueno, me violó, sacó su verga, su pito, lo que sea. Entonces la leyenda cuenta que Agnosidia dice, ¿qué miembro, no? ¿Qué pene? ¡Pah! Y se rasga las vestiduras, ¿no? Y enseña su cuerpo. Y dice, yo no tengo eso, no puedo haber hecho eso, ¿no? Entonces, ¡ah! Caos, destrucción. Los señoros misóginos de la época decidieron que Agnosidet pues estaba condenada, la condenaron a la muerte, ¿no? Por esta ofensa de haber practicado la medicina siendo mujer. Entonces también cuenta la leyenda que muchas de esas mujeres también eran, o varias de esas mujeres que trataba, eran mujeres de alta alcurnia, ¿no? Tenían un rango aristócrata, entonces ellas dijeron de que si mataban a Agnosidet iba a haber un suicidio colectivo.
Y eso generó tanta presión de que decidieron pues, que no la iban a matar y le dieron por primera vez la licencia a una mujer para ejercer la medicina. Esa es la historia de la primera licencia médica y sabemos también lo que le pasó a otras mujeres en Grecia, ¿no? Bueno, y así. Y esto es otro ejemplo, que es Marie-Guilhem Bovin, por ejemplo, ella inventó un espéculo 100 años antes que el padre de la medicina, que es James Marion Sims, que inventó el espéculo experimentando con esclavos afrodescendientes, ¿no? Pero nadie sabe de Marie-Guilhem Bovin. ¿Por qué? Porque fue echada de sus círculos de doctora por ser mujer, acabó en la pobreza, etc. Y James Barry es otro doctor obstetra que murió y solo se dieron cuenta que era mujer, digamos, no sé, para mí es un ancestro, ¿no? Ancestrales. Se dieron cuenta quién era en su autopsia. A lo que voy, había que generar, ¿no? Como esta resistencia corporal de la medicina, porque si no estaba siempre acaparada por hombres con todo este perfil que vimos antes. Siguiente, por favor. Va. Pues hay muchos tabúes, ¿no? En todo eso que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, los enemas. ¿Quién habla de enemas? ¿No? Así que los enemas son algo de la cultura gay, la cultura del culo. Cuando todos tenemos culo, el culo es un órgano o un espacio unisex, ¿no? Pero está relegado a una cosa. Los enemas purifican, los enemas son medicinales, también intoxican, ¿no? Los enemas son antiguos, como la proctología, ¿no? Hay evidencias ¿no? precolonizantes de los aztecas, por ejemplo, de hablar de los enemas, ceremonial, eran domésticos, por ejemplo, ¿no? Se hacían en familias, en grupos, vamos a hacer un enema hoy, y se juntaban a eso, o sea, ojalá retomáramos esas costumbres familiares. O el pompoarismo. El pompoarismo es el control muscular del suelo pélvico y es una cosa, el pompoarismo se llama en Tailandia, donde hay, ¿no? Todo un trabajo, ¿no? Del suelo pélvico como algo tan fuerte que puede cerrarse ante una violación. De ahí viene la vagina dentada, de cerrar, de tener fuerza, porque es un músculo, ¿no? O sea, ante esa como pérdida, como, no sé qué pasa, ¿no? El imaginario ¿cómo se llama? De la incontinencia, por ejemplo. Como vas perdiendo el control de algo que quizás nunca lo tuviste, ¿no? La menopausia, que la menopausia es un proceso normal que se patologiza, por ejemplo, ¿no? O sea, un proceso corporal que tiene toda una historia, que tiene incluso hay teorías acerca de por qué existe eso, como la Labriden habla, ¿no? De la teoría de las abuelas, ¿no? Es como de que en vez de reproducirse, empezó a extenderse la edad sin reproducirse para poder cuidar de eso que estaba pasando, ¿no? Pues los mamíferos somos seres muy frágiles, ¿no? Que necesitan un tiempo de continuarse y así, ¿no? Entonces, hay teorías sobre eso, la transfobia, por ejemplo, ¿no? O Caster Semenya, esta atleta, de que por tener como desbalances en la aromatasa, que es la enzima que transforma la testosterona en estradiol, porque no hay nada más trans que las hormonas. Todos tenemos testosterona, todos tenemos estrógenos. Estrógenos hay 3 tipos, tenemos progesterona, todos los cuerpos, o sea, las hormonas no tienen género. Y por tener desbalances así, pues genera estos lugares, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, todo esto para hablar también de este sistema de salud o de enfermedad, ¿no? A mi lado derecho, que es el sistema de enfermedad, que es lo como generalmente la medicina se maneja, está el paciente, ¿no? El paciente, ¿no? Ya la palabra lo dice, paciente, esperas, no eres agente, estás ahí dentro, ¿no? Entonces, ¿qué está al lado? Lo biológico, la enfermedad, lo sofisticado, ¿no? Es que el lenguaje médico es como no entiendo de qué está pasando. Te curan, ¿no? Es como acción-reacción, es invasor, es reactivo, hay medicamentos, no es como farmacéutico. Cambio contra este sistema de salud, pues este es un imaginario muy bonito que lo agarré de Luis Falcón, que se llama GNU Health, que tiene que ver con el software libre y la salud, pero bueno, es un tema, pero ahí lo dejo, en donde el sistema de salud, digamos, real, sería la persona, su familia, su comunidad, su educación. La familia, entendamos la familia como lo que puede ser la familia elegida, ¿no? También no
no una cosa de sangre. Pero todo eso es lo que está en medio, tu entorno, tu trabajo, todo. ¿Y qué está alrededor? Los afectos, la nutrición, el ejercicio, el movimiento, ¿no? Proactivo, lo transdisciplinar, el trabajo, la sanación, que no es la cura, ¿no? La sanación es un proceso que ahí está, ¿no? Hay inmediatez dentro del capitalismo con la salud y la enfermedad. Hay que curar para que siga siendo, ¿no? Funcionando. La sanación son procesos, son acuerdos, son cosas en las que te comprometes para hacer, ¿no? Y pueden ser de muy a largo plazo y pueden ser como hay que cambiar muchas cosas de lo que te rodea o de la forma en que tú te relacionas con las cosas. Lo biopsicosocial y la vivienda. Siguiente, por favor. Entonces hay un término, que creo que es el único que yo conozco como la madre de algo, ¿no? Después habla de los padres, es la psiconeuroinmunología, que es un concepto que trae Candace Pert, una neurocientífica y farmacóloga que murió hace varios años atrás, pero que además habla, ¿no? Primero ella fue la descubridora, digamos, que en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, hay receptores opiáceos al opio, ¿no? Hay receptores, tal cual como el sistema endocannabinoide, que también existe, ¿no? Que tenemos receptores endocannabinoides a muchos diferentes cannabinoides, pues ella descubre los receptores opiáceos, ¿no? De cómo hay esa conexión con esta quizás pues, cosa de afuera, que es el opio, pero también hay formas de crear nuestros propios opiáceos, ¿no? Entonces, ella habla de cómo esta conexión entre lo neuronal, lo psicológico, la inmunología, y también habla de la endocrinología. Entonces, habla de si existe la enfermedad psicosomática, también existe la sanación psicosomática. Ahora, no es una cosa solamente como, ya, no. Está conectado a muchas cosas, ¿no? Pero es como de cómo realmente, ¿no? Todas estas cosas que están separadas de antes, la anatomía, ginecología, son cosas como que primero cierran un campo, lo estigmatizan o lo que sea, y se ponen así cuando hay una conexión total entre todo lo que está pasando en nuestra cuerpo, todas nuestras glándulas, nuestras hormonas, nuestro pensamiento, nuestras neuronas, que sí afectan, ¿no? Entonces, este nivel como más holístico y así, pues sí hay una rama, pero de eso no se trata, ¿no? Siempre nos separan por disciplinas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, si otra vez, apretar eso. Ahí. ¿Cómo hackeamos los discursos de salud? Primero, hablando del el hackeo, no solo del computador, del hacker, de otras, ¿no? Hackear, aunque es un término bastante, digamos, del norte, ¿no? Hackear es como para mí, o desde lo que estoy hablando, es como darle la vuelta, ¿no? A las cosas. Es como cómo hacer que algo, para lo que está pensado, por ejemplo, es usarlo para otra cosa, entender cómo funciona, usar ingeniería inversa, como cómo podemos desdoblar esos discursos, ¿no? Restituirnos la plena responsabilidad en la asunción de sus trastornos, porque sano, enfermo también es una dicotomía, también es un binario en los que muchas veces vivimos con enfermedades. Estamos sanas o sí, no existe ese binomio, pero es como la medicina te lo plantea, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí les dejo un libro que es maravilloso, que se llama El paciente will see you, ¿no? En vez de el doctor ya te va a ver, al revés, ¿no? Y este libro de Eric Topol es muy interesante porque habla de cómo se podría, de alguna manera, y a través de muchos ejemplos, como hacer una disrupción, ¿no? De este imaginario de que hay alguien más que es experto de tu cuerpo, ¿eh? Los doctores son expertos de tu cuerpo. Tú no. Me pasa algo, no sé qué me pasa. Doctor, explíqueme. ¿No? Y el doctor te va a decir cualquier cosa sin saber tu contexto, tu familia, ¿no? Como lo que te está pasando realmente. Solamente va a ir a tu órgano, o a ver así. Entonces, este libro es muy interesante y se los dejo. Siguiente, por favor. Y esta frase es de Salvatore Iaconesi, que es un hacker italiano, que generó un proyecto que se llama The Open Source Cure for Cancer, ¿no? La cura para el cáncer de manera abierta. ¿Por qué? Porque Salvatore, que dice esta frase, podemos transformar el significado de la palabra curar, ¿no? Que lo decía, cura, rápido, transformar el papel de conocimiento y ser humanos.
Siguiente. Salvatore le encontraron un tumor cerebral en un momento de su vida y fue como, ¿qué hago, no? Bueno, pues con su cultura hacker, cultura líder, no sé qué, lo que hizo fue agarrar todos los diagnósticos, todos los exámenes, desde sus tags, desde todo, y armó una página web y lo subió todo online, ¿no? Entonces, lo que le habían dicho fue como una cirugía súper agresiva, súper no sé qué, y fue como, Salvatore dije, bueno, voy a subir eso. De hecho, eso que ven ahí, esa imagen en esa Petri, subió incluso el esquema para impresión 3D, y esa es una impresión que hicimos, ¿no? Podías incluso bajarse tu mano y imprimirlo en 3D. Entonces, lo que hizo fue ponerlo todo online, abrir su expediente médico y preguntar abiertamente, ¿qué hago con esto, no? Entonces, claro, mucha gente llegó, mucha gente que había sobrevivido a tumores, familiares de gente que había tenido tumores, doctores, terapeutas, ayurveda, o sea, lo que tú quieras. Entonces fue juntando en su página web todo lo que la gente decía, incluso armó como estadísticas y todo, hasta que llegó a un como medio, ¿no? Hizo pues cosas ayurvedas, conversó con todo ese diagnóstico, con todo ese conocimiento. Sí tuvo una cirugía, pero mucho menos invasiva que la primera que le habían dado. Y Salvatore ya no tiene ese tumor, sigue vive, es un artista, hacker y sigue haciendo cosas, ¿no? Y publicó todo esto en Open Source for Cancer a través de este imaginario de que tenemos que abrir, ¿no? la información de la diagnosis, ¿qué me pasa? ¿Qué está pasando? Y absorber también, ¿no? No solo la diagnosis de una persona que es la experta en algo, sino que las voces de todas las cuerpos y todas las experiencias que están alrededor de esa diagnóstico, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para mí, hay como tres cosas importantes dentro de lo que yo planteo, ¿no? Que es las tres Ds que le llaman. La descolonización corporal, desacralización de la ciencia y la desobediencia civil. ¿Cómo planteamos eso? Siguiente. La autodefensa, ¿no? Y cuando es auto es una, pero también es comunitaria. Siguiente. ¿Por qué? Por ejemplo, si ya vimos la historia, ¿no? La historia de estas cosas disciplinarias médicas que son bien densas, que tienen una historia bien arraigada en los propios valores y morales de las personas, eso sigue pasando, ¿no? Y pongo el 2020 porque es como muy claro, ¿no? Por ejemplo, el 2020 hubieron bombardeos en clínicas palestinas por Israel, ¿no? O sea, no, así, ¡pah! ¿Qué atacamos? La salud, las cuerpos, o sea, ni siquiera pueden sanarlas, aparte que las bombas, ¿no? Si les atacamos, vamos a atacar los centros, los lugares en donde se pueden curar, sanar. En Chile, por ejemplo, se cerró la posta es la clínica pública, la sección de migrantes y diversidad del 2020, ¿no? Cuando fue el estallido social, no sé qué, son cosas importantes, ¿no? Y después en enero del 2020, siguiente. ¿Y cómo trabajamos eso, ¿no? O sea, o cómo se ha trabajado, y voy a poner varios ejemplos de que para mí son como fundamentales dentro de esta acción directa, que es la transformación del silencio, lenguaje y acción a través de la cuerpa, ¿no? Por ejemplo, el ACT UP, ¿no? Que es sobre la pandemia del VIH en los 80, Roque Sola, Black Panthers, ¿no? Y siguiente, no leo bien. Siguiente. Entonces, ¿por qué Black Panthers? Black Panthers, por ejemplo, es súper conocido, ¿no? Es un trabajo político, guerrillero, ¿no? Pero Black Panthers tenía muchos como matices, ¿no? Y uno de ellos fue el de salud. De hecho, hay un libro increíble que se llama, bueno, que está ahí, sobre el tema de salud de Black Panther, y que lo que hicieron fue hacer clínicas, ¿no? Es como, si no nos tratan, si no, hay racismo, ¿no? En las clínicas vamos a crear nuestros propios espacios, se formaron, autoformación, ¿no? En estos temas para poder brindarlo a los pares, a los iguales, y es muy importante ese trabajo, ¿no? El de formarse, autoformarse para los pares, para poder atendernos entre nosotros, para poder entender qué nos pasa. Siguiente. Las acciones de ACT, por ejemplo, ¿no? Cuando fue todo el tema de VIH, de la medicación que estaba matando realmente a las personas, ¿no? Es como el silencio es igual muerte, abrir open the pill, eso es lo que decía ACT, ¿no? Abramos,
¿no? El conocimiento de la píldora, que no son las farmacéuticas, que se la lleva, etcétera, y así. Sabemos cómo las farmacéuticas pues, tienen un monopolio completo que encima se, se estanca, digamos, en los territorios, ¿no? Los territorios eh, capitalistas, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? ¿Seguimos? ¿La próxima? Rotesora para mí es un súper ejemplo, ¿no? Porque Rotesora pues, fue una colectiva que por años, ¿no? De mujeres, que ahora las podemos ver como abolicionistas y TERF, ¿no? Da igual. Pero vamos, o sea, digo, da igual ahora que lo vemos con perspectiva, pero su trabajo, o sea, su acción, fue una acción guerrillera, pusieron bombas, ¿sabes? Como accionaron en espacios como espacios de biotecnología, ¿no? O sea, con una cosa crítica. Además, lo hicieron todo sin nunca matar a nadie, ¿no? Como vamos a hacerlo en momentos que no haya nadie, vamos a ingerir, vamos a destruir los espacios donde esta opresión, de cuando todavía todo el boom de la biotecnología, cuando aparece también, ¿sabes? La imagen esta del primer feto que aparece en la revista Time, ¿no? Que es como una super inflexión en cómo se ve el feto, ¿no? Y ahí entra a través de la discusión del aborto, el feto es una persona, etcétera, ¿no? Y esto también habla Donna Haraway en un artículo muy bonito sobre esa espectacularización, ¿no? De lo que hay dentro hacia afuera. Y ellas pues accionaron de esa manera por años, hicieron acciones directas, ¿no? Hizo como esa acción directa. La siguiente, por favor. Entonces yo me quedo con esta frase maravillosa, ¿no? Sobre los xenoestrógenos, que dice Audre Lorde en Los Diarios del Cáncer. ¿Qué ocurriría si un ejército de mujeres con un solo pecho descendiera sobre el Congreso para exigir la prohibición del uso de hormonas cancerígenas en la producción ganadera? ¿No? La organización de las cuerpas, la organización de las cuerpas que están siendo afectadas por todo este tipo de cosas. Siguiente. 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 Otra. Por ahí. Entonces, hay para mí dos cosas. Está la healing justice, la justicia sanadora, y el autoayuda, ¿no? Self-help. Y esto lo pongo ¿por qué? Porque todo el movimiento de la self-help de las mujeres de Boston, por ejemplo, que es maravilloso su trabajo, pero no podemos olvidar que su trabajo, por ejemplo, eran mujeres blancas privilegiadas que no tenían en cuenta un montón de otras cosas, ¿no? La racialización, etcétera, ¿no? Entonces, como que hay todo un imaginario nuevo, que de hecho Healing Justice, yo lo escuché de Patrice Cullors, ¿no? Una de las iniciadoras de Black Lives Matter, que es como el autoayuda, deja de, o sea, ¿no? Que también es, ¿no? El autodidacta, todo esto, de ser el auto a ser una justicia colectiva, ¿no? De cómo cambiamos esos paradigmas de la salud. Siguiente. Siguiente. Ahí. Entonces, para mí, como la propuesta de un poco lo que hago, aunque igual no he presentado bien lo que hago, pero quería presentar como este trasfondo del proyecto por el que estoy aquí, esta salud hereje, ¿no? El eje, porque es transfeminista, porque es en contra de todos esos imaginarios normativos, cristianos, moralistas, patriarcales, ¿no? El siguiente. Y la herejía, por ejemplo, como la nombra Eduardo Galeano, tiene una historia. En el año 325, en la ciudad de Nicea, se celebró el primer concilio ecuménico de la cristiandad, convocado por el emperador Constantino. Durante los 3 meses que duró el concilio, 300 obispos aprobaron algunos dogmas necesarios en la lucha contra las herejías y decidieron que la palabra herejía, del griego airesis, que significaba elección, ¿no? Yo elijo, significaba error. O sea, comete error quien elige libremente y desobedece a los dueños de la fe. Ser hereje pasó de ser una elección de lo normal, de lo norma, a un error, a una perversión. Y ahí viene todo, pues, uno de los feminicidios históricos más grandes, que es la Casa de Brujas, ¿no? Por cambiar el significado de una palabra, ¿no? Elección-error. Siguiente. Aquí yo les quiero presentar unos ejemplos más contemporáneos, o sea, de esta disrupción. Siguiente.
sea esta biología queer, con C, no queer, aunque hay muchas cosas, que es, por ejemplo, esta gran amiga y bióloga, que es Jorge Díaz Fuentes, que es un doctor en química y escritora, divina poeta, que habla de cómo, por ejemplo, esto fue en pandemia, ¿no? De cómo hablar del virus de una manera como transdisciplinaria desde la dramaturgia, ¿no? ¿Por qué? Siguiente. O las metáforas biológicas que producen, ¿no? Y producciones de disidencia sexual para entender el virus. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el sistema inmune se descubre, ¿no? Que es como se siento, bueno, no me acuerdo ya bien 2 años, ¿no? Cuando se descubre el sistema inmune, estábamos entre guerras, estaba entre guerras, ¿no? Estaba todavía la guerra mundial, bla, bla. Entonces, todo el lenguaje que agarró el sistema inmune es el de defensa, ¿no? El cuerpo se defiende, y todo esto, ¿no? Como, de cómo el lenguaje eh, que está pasando alrededor, tal como las hormonas y las mensajeras, porque se está descubriendo el telegrama, todas estas cosas, como nuevas formas rápidas de hablar, ¿no? Cómo las disciplinas y las cosas que están pasando absorben el lenguaje de lo que está pasando como históricamente o a muchos niveles, ¿no? Entonces se habla de como por qué en vez de hablar de la defensa del cuerpo, no hablamos del sistema inmune como una coreografía, ¿no? Una danza. Son danzas que el cuerpo hace, ¿no? Y mueve las cosas, porque tiene que ser este lenguaje de guerra, ¿no? Cómo resignificamos, ¿no? No solo las cuerpos, sino que las funciones de las cuerpos. Siguiente, por favor. Y otro ejemplo maravilloso para mí es Brigitte Patist, esa bióloga transcolombiana, ¿no? Que habla de la biodiversidad, ¿no? Y que dice lo siguiente, que no hay nada más queer que la naturaleza, ¿no? En muchos de sus libros, como también está visto, siguiente, por favor, es esto, ¿no? Como no hay nada más queer que la naturaleza, o sea, las cosas cambian, ¿no? Como los géneros, los bonobos que follan, cogen entre ellos, ¿no? Como el único especie que ha centrado y cerrado, ¿no? Las puertas, digamos, de esta fluidez somos nosotros, ¿no? Siguiente. Entonces, hablando de esta herejía, ¿no? De cuáles serían ciertas estrategias herejes. Yo voy a mostrar 3 ejemplos y ya con esto ya voy acabando. Por ejemplo, los templos satánicos de Jax Blackmore, ¿no? Si la conoces, es una gringa blanca, que hace un trabajo muy divino porque en Estados Unidos, por ejemplo, ella implantó más gente, ¿no? Las iglesias satánicas como libertad de culto, ¿no? O sea, jugar con eso, con la ley, ¿no? Podemos tener libertad de culto, no somos satánicos, entonces el antiaborto, la gente antiaborto, está atentando con mi derecho ¿no? Mi derecho de religión, porque yo como satánica creo en el aborto, ¿no? Como darle la vuelta a esas cosas, y además de eso, no solamente es teórico, pues he hecho un montón de acciones en las clínicas de los Provida, que no son Provida, son antiderechos, por ejemplo, o la etnomedicina indígena, ¿no? Como ¿no? La medicina y las cosas, el entorno, ¿no? Que es lo que nos quita en el territorio, la territoria, la cuerpo, pues te puede afectar y puede sanar. O el radical self-care según Angela Davis. Siguiente, por favor. Entonces les quiero enseñar algunos ejemplos que hay por ahí. Esta es la Liga de Salud Trans en Colombia, ¿no? Que dice que por una salud integral, digna y accesible, siguiente, es una liga, no es un grupo, es una colectiva, ¿no? Que se junta para hablar de la salud trans, de acompañamiento sensible entre pares, ¿no? No vamos a depender de las personas cis, por ejemplo, vamos a hablar entre nosotros, vamos a buscar profesionales de la salud entre nosotros, vamos a poder generar redes que tengan que ver con nosotros, ¿no? Lo mismo quizás que Black Panthers, ¿no? Vamos a buscarnos ese conocimiento para poder dárnoslo sin otro tipo de filtros, ¿no? Siguiente. Ahí está repetida. Siguiente. Y esto que les pongo aquí, para mí es uno de los fanzines más chidos que hay, aunque ahora la página dejó de existir ya, pero que se llama Dr. Rat's Queer Health Show. Y es uno de los
del único fanzine que yo encontré hace muchos años, yo espero que haya más por ahí dando vueltas, lo que tienen los fanzines, que son más underground, hablan sobre, por ejemplo, esto, que todo el mundo tiene breast tissues, ¿no? Todos tenemos tejido mamario. Siguiente. Y habla, por ejemplo, de cómo, siendo hombre trans, mujer trans, también nos afecta. No solamente la mamografía es algo de mujeres, ¿no? Como de cómo reactivamos estos discursos entre las disidencias, entre las cuerpos trans y las reconocemos como cuerpos que necesitan también entender cierto tipo de cosas que pueden afectarnos por las hormonas, o por las cuerpos directamente. Siguiente. También es de los pocos fanzines de la vida que encontré que había un examen de Papa Nicolau para un chico trans y un examen de próstata para una mujer trans. Igual sabemos que todos tenemos próstata, sabemos esto, ¿no? La próstata no tiene género, cambia el tamaño, la posición anatómica, pero es como el corazón no está en los mismos lugares. O sea, todos tenemos ciertos órganos que son semianálogos, ¿no? Como la próstata no tiene género, está desgenerada realmente. Siguiente. Y este video es muy interesante, se llama Doc Angel Public Service Announcement. Doc Angel es un hombre trans, trabajador sexual, postporno, porno, etcétera, y que hace este video hablando de la importancia también, ¿no? Porque ya eres hombre trans, de no mirarte y entender qué está pasando, ¿no? Entonces, como de cómo también, porque muchas veces absorbiendo en la narrativa de lo masculino, pues también ¿no? Ya dejas de mirarte, todas estas cosas, no eres hombre, no eres al doctor, ¿no? De cómo mantener, bueno, al doctor, mirarte, entender qué está pasando, ¿no? Es como, para mí, si me pongo a hacer eso, de como, ¿qué está pasando? ¿Cómo entiendo lo que está pasando? ¿Cómo lo comparto? Siguiente. Y esta cita es de la Otra Salud, que es una red zapatista muy, muy importante también porque entonces crearon sus propias clínicas, ¿no? Y su propia formación también para atenderse entre ellas, ¿no? Es muy importante y dice, la salud es un derecho de todos y todas. Los compañeros zapatistas han propuesto superar el reduccionismo que ve a la salud de manera negativa, como ausencia de enfermedad, con mirada biologicista, apolítica y ahistórica. Y en consecuencia, la política de salud sea de respeto, gratuita, con buen consejo, con respeto a la cultura de autonomía, con disciplina de acompañamiento, ¿no? Es escuchar, es hablar, o sea, es una cosa que no tiene la medicina normativa, ¿eh? Tú vas y es rápido, ¿no? Y te dicen que ya no hay este ejercicio. Siguiente. Estoy terminando, ¿eh? No sé si me estoy pasando, pero me quedan algunas diapositivas más, díganme, no veo, si no. Entonces es como, ya igual lo dije, diseccionar qué es la inmunidad y esa metáfora de guerra con las coreografías moleculares, ¿no? ¿Cómo podemos repensar todo esto? Siguiente. Siguiente. Y aquí yo quería poner un ejemplo porque también es como, sí, lo diga igual y no sé qué, hagamos nosotros las cosas, o pongámoslas así. También hay ejemplos en donde esto también ha sido usado para el control, ¿no? Y este es un trabajo muy interesante en donde se cuestiona, por ejemplo, estos como lugares móviles, por ejemplo, estos son todos en Canadá, en donde se fue haciendo como Papa Nicolaos o como cosas ginecológicas en las periferias, pero ¿quién lo hacía? ¿No? ¿Para qué lo hacía? Sí, qué bien, vamos a ir a las comunidades donde nadie va, pero eso se hizo para hacer un estudio de control, para ¿cómo se llama? Sistematizar, ¿no? la información de las comunidades pues, de ciertos lugares, etcétera. Entonces, ¿cómo esto pasa? Y también, por ejemplo, la citopipeta, que también es un trabajo que está ahí, es como, una herramienta DIY, no tengo que ir a sacármela, ¿no? Es súper interesante también eso. Pero eso también se hizo, cuando se hizo, lo que hicieron en vez de entregarlo a las comunidades, fue yo voy y te lo pongo yo, ¿no? Como, también es como esas cosas que sí se han creado, se han reapropiado, se han absorbido y no están al dominio público, no se quiere que eso se extienda, ¿no?
Entonces, porque se necesita que haya dependencia de eso. ¿Seguimos? ¿La próxima? Sí, y bueno, estas son como ya ideas más sueltas y bueno, hablo de metadata, de la evidencia digital, los algoritmos de presión, el data healing, Cyberdoulas, que es un Instagram, una colectiva muy buena que habla de cómo sanamos nuestros datos también, hablando con el bias de raza, de género, por ejemplo. La tecnología aplicada, que es muy fuerte porque la Code Gurus, un colectivo de Kenia, y yo me quedé como, qué interesante, ¿no? Hicieron una aplicación, una app para celular, en donde podías como mirarte tu citología o, ¿no? Como estaba pasando, pero siempre dependías de un laboratorio y no solo eso, sino que encima se lo vendieron a Google. Google lo compró esto. O sea, hay muchos proyectos de mujeres, de personas que están y Google los absorbe y se vuelven startups, se vuelven cosas muy comerciales que dejan de estar públicas. De hecho, Cosgurus desapareció todo su proyecto. ¿No? Después de los hospitainers, que son containers, hospitales que se usan en sitios de guerra, por ejemplo, bueno, cervical selfies, caloscopios, son ejemplos de proyectos que tienen un potencial, ¿no? O han tenido un potencial, pero que de alguna manera han sido reabsorbidos, ¿no? Siguiente. Y bueno, esos son ejemplos de bioarte tecnológico, según yo, que no puse imágenes, pero solo quería nombrarlos así, que es Leche de Virgen. Leche de Virgen es un artista performer aquí mexicano que trabaja porque, desde la salud de su cuerpo, porque tuvo ¿cómo se llama? Un trasplante renal y habla desde la enfermedad, desde el arte, ¿no? La quimera rosa, pues también trabaja desde de que mi enfermedad, dice, es una creación artística, de cómo convivimos continuamente con esas cosas. Y Mary Magic, por ejemplo, pues trabaja también trabajó mucho tiempo con las hormonas, ¿no? Con el río, de cómo los xenostrógenos están alrededor nuestro. Siguiente. Y bueno, para cerrar, no decir esto que reafirmar o del orden esta frase que es cuidar de mí misma, de mí misma, no es autoindulgencia, es autopreservación y es un acto de guerra política. Ya con eso termino. Muchas gracias por la paciencia, espero que la traducción no haya estado tan compleja y pues aquí estoy si quieren comentar algo y eso. Gracias, Clau. Estaba maravillosa. So I just want to open up for people if you want to write in questions. We have a couple, and Clau, tú puedes ver las preguntas in the Q&A box below. But before we get to the first question, tengo una pregunta. I was wondering if you could speak a bit about some of the Gynapunk kind of technologies that you've been working on in some of those projects. Sí, bueno, Gynapunk nace un poco de ahí, o sea, nace de una experiencia personal de violencia ginecológica, que no fue una, fueron varias, que ya se conectó y dije, ya basta, y de una conexión como muy situada de un espacio hack feminista, trans hack feminista, donde estaba. Entonces, era la idea de cómo entender, no solo aparte de la autoexploración, sino como de entender las tecnologías de diagnosis, ¿no? O sea, ¿qué hace falta para hacer un PAP? ¿Qué es un PAP? Que aparte PAP es el nombre de un señor, Papa Nicolau, es el apellido de un ginecólogo griego. También como darte cuenta de todos esos nombres de señoros que están ahí metidos, de cómo entender, ¿qué se hace? ¿Qué es un frotis? ¿No? Un microscopio, ¿no? De cómo usar tecnologías obsoletas, como una webcam, dar vuelta al lente, y eso fue como conocimiento de cultura libre de Hackteria, ¿no? Este colectivo de biología ciudadana, que es cómo retomar un poco con la idea, creo, de Faraday, ¿no? De entender como la tecnología como una curiosidad, las cosas como una curiosidad de la base. Microscopios, centrífugas, incubadoras, ¿qué es un examen? ¿Qué es lo que toman? ¿Qué es lo que se ve? ¿No? O sea, y no con un afán de diagnosis, porque eso es muy delicado y lo sabemos, sino con un afán de entendimiento de ese lenguaje para poder, pues, ¿no? Hablar, entender y tomar agencia también frente a esta como infantilización y que hace un poco la medicina mainstream.
Gracias. Julia tiene una pregunta. Julia, ok, muchas gracias por esta maravillosa información. Quería saber qué podemos hacer si queremos hacernos un examen cervical clínica. ¿Un examen qué? Un examen cervical, a cervical exam. Bueno, pues, pues habría que ir donde alguien que sepa. La cosa es como también como conectar redes, ¿no? O sea, te digo, yo no hago diagnosis, ¿no? Pero lo que hago en mis talleres es mirarnos el cervix, entender cómo se pone el espéculo, que el espéculo y el ritual ginecológico viene cargado de una violencia estructural de años. O sea, no es por nada que nos ponen de cierta manera, no es por nada que se usa esa herramienta, ¿no? Entonces, como que una cosa que a lo largo de los años, pues, o sea, ha pasado, más allá de entender y porque puedo ver, porque he aprendido, porque también diagnosis significa acceso a cuerpos, ¿no? O sea, la gente que estudia cualquier tipo de diagnosis o para diagnosticar ha tenido acceso a cuerpos constantemente, a comparación. Parte de esto también es como encontrar las redes, ¿no? Las ginecólogas, matronas, personas que se dedican a esto y que encontramos una afinidad política sensible con esto. Entonces, pues para hacer un examen cervical, ojalá busque a alguien que tenga una afinidad política con esto y que sabes que no va a generar o reproducir una violencia, ¿no? Como que también es como a través de la boca a boca, en los territorios donde estamos encontramos aliadas, y conocimiento que podamos compartir. Gracias. Ashley writes, many thanks for your interesting talk. Could you explain on the male hysteria part and reflect on how that came to be until the 21st century? Who studies the phenomenon currently and whether any critical discourse is developed around it? Sí, la melisteria, que no me acuerdo el nombre del doctor que la empezó, ¿no? Pero pensemos de que, como decía, esto fue un contexto de guerra, de colonización, entonces, claro, si para las cuerpas con útero había la histeria, ¿no? O sea, supermercado. Ese doctor, que además los doctores para hombres, o sea, encima, pobre, era un doctor militar, ¿no? Un doctor militar, es decir, quizás un torturador básicamente, ¿no? Que desarrolló la idea de que había que extirpar las glándulas, que no lloraran los hombres. Y no solamente eso, también hizo un montón de experimentos de choque, por ejemplo. Entonces, como que habían pacientes que venían después de la guerra traumadísimos, soñando con el lugar de la guerra, con sangre, no sé qué, y los traumaba más, le hacía como electrochoque, o sea, un montón de cosas. Y cuando estas personas dejaban de soñar con el frente, sino que soñaban que estaban en la clínica con el mismo tipo de sangre y violencia, era, ya estás curado, ¿no? O sea, la histeria masculina realmente fue como una forma de feminizar dentro del imaginario de guerra masculino, ¿no? Pero feminizar, o sea, cuando ya la histeria ya es un concepto masculino de hay algo que está pasando mal, cuando aparte la histeria nace, o sea, en un periodo que está el aumento de la cirugía, y todo el mundo quería hacer bisturí, ¿no? Entonces como, ¡ay, histérica! ¿No? ¿No? Uterectomía, ¿no? Quitar cosas, quitar. Entonces era como un momento como de descubrimiento cirujano aplicado a lo que no entiendo y a la moral de la gente, ¿no? Y la histeria masculina como que casi remonta, pero al final pues no, o sea, porque obviamente eran puros hombres los que estaban en el circuito de este doctor y dijeron, no vamos a aceptar esto, ¿por qué? Porque puede significar que a mí también me lo extirpen, ¿no? Claro, ahí por eso no pasó la histeria masculina, a más allá que ese periodo de tiempo. Gracias. There's a question about so many of Gynepunk's tools are open source. Have you seen how other groups have taken up these tools and practices? Have people shared how they've used the Gynepunk tools? Yes, in fact, it's like, en inglés yo. No, pero también, por ejemplo, en un momento, o sea, nosotros, apoyados por un
un chico de Halteria, incluso se hizo como el espéculo 3D, ¿no? No fue algo que fue como, ay, vamos a hacer, no, fue una aportación de un hombre que resulta que además su padre era ginecólogo, entonces había una cierta afinidad. A lo que voy con esto es como que eso generó mucho revuelo también, y de hecho mucho de lo que es Cinepunk tiene que ver con ese momento del espectáculo 3D, que para mí es bastante inútil, porque no es una cosa que va a solucionar nada, necesitas tecnología, la impresora 3D generalmente se usa a entornos masculinos también. A lo que voy con eso es como que aún así hay gente que imprimió el espectáculo como, ah, podemos hacerlo, ¿no? Tenemos esto. O hagamos el microscopio. El microscopio no es algo que armamos nosotras, digo, ya venía de Halteria desde mucho tiempo, ¿no? Pero también con ese imaginario de la cultura así, es como si no solamente son las herramientas, es la práctica, es el cuestionamiento. O sea, más allá de que alguien haya hecho un laboratorio, a mí lo que más me ha dado feedback es solamente los espacios donde se cuestiona y se genera esta conversación. Eso para mí es más potente que cualquier herramienta. Awesome, gracias. Julia had a follow-up question about finding practitioners that are like take one's knowledge of the body seriously. And Julia writes, ¿puedes darnos algunos datos de dónde encontrar más? Pues sí, la verdad es que no he sido muy buena como sistematizándolo todo en la web. No tengo una web. Yo lo que hice en su momento fue usar las herramientas que tenía, ¿no? Y las herramientas como desde We Rise Up, que es nosotros, riseup.net, fue la primera plataforma que usé porque yo no usaba plataformas comerciales y así, hasta que me di cuenta que era como, yo quiero que esto se mueva, lo voy a usar. Usé Facebook, está en Twitter, está en Pinterest, bueno, también hay una wiki, y así está un poco suelto todo eso. Hay un proyecto de trabajarlo, pero va bastante lento porque todo es muy autogestivo. Llegó un momento que se me acumuló mucho, pero si yo puedo pasarles un link ahora donde se llama avalancha de links, donde está todo, o sea, todo sistematizado y pues ahí está. Pero, Awesome. I can distribute that on the listserv to the people who attended because there's no chat function, if that works. Are there other questions? ¿Hay otras preguntas? I wanted to ask a question, if that's okay. Clau, you talked about just some of the like structural constraints to receiving good care. It made me think, and the violence that like different racialized people and bodies face and gendered bodies face. It made me think about how a Palestinian news source that I follow recently released the fact that like a lot of Palestinian children die just waiting to get like legal permits in order to be treated for things like leukemia and whatnot. And so I guess with that in mind, I just wondered if you could give us some advice on how can we better navigate and like tear down and break down these structural ways in which you know, people are kept from receiving care that they need desperately, be that in the extreme case of Gazans, to, you know, queer folks trying to get access to good care and not being able to get an appointment with a doctor because the good doctors are full or things like this. I know that's a big, broad question, but I'm sure you have some wisdom to help us with. yeah, but because it's like, that's like, it's so important to, you know, like to how, because also I'm aware, you know, I'm a very privileged person, you know, it's like I live in like where I want to live and I'm not in a conflict zone, you know, it's like I really don't have the answer for these kind of things. But for example, for me, it's like very important what this like a Black Cross do, you know, Black Cross is like the paramedics in like conflict zones. For example, in Chile, when there was this like the estallido, and there was like these paramedics that were like, you know, like the streets and when we go, and I don't know, like the Hin war, you know, the in Kosovo, no,
Kurdistan, you know, it's like this woman that are making these things. It's like, yeah, but it's like totally local, you know. The thing is like, the little thing that for me, yeah, because yeah, very good question. I cannot answer. I feel like but the thing is like, I think that it's very important to share it, you know, share what happened to us, because what they do, what they did is disconnect us from our bodies, from our experiences. Like I'm going to go more backwards, you know, but it's like, for example, you know, gynecology issues. No, it's like the first time I was like, I didn't tell anybody, you know, it's like, why you cannot tell to your lover, to your more like close friends what's happening to you, and find the connections. And you know, it's like, I think that this like body knowledge and this body you know, like even in stress things, it's like we need to share it, you know. It's like, because I know I will not talk about this because it's too much for you. Like, we need to know, you know, what happens with a stressed body, with a accident body, you know. It's like also, of course, there's trauma with it, but if we share, we know, you know. Of course, what happened to me will not maybe be useful for you, but at least you know that this happened, you know. It's like, and you can maybe make a connection. But if you know anything, if we don't share, if we don't put the body to help other bodies, I don't know. If maybe I'm blah, blah, blah. No, thank you. That ending statement of putting bodies to help other bodies, I think actually is like really, really important. So thank you. And that's such a great note to end on, just because our captioner has to leave. But thank you so much. Gracias a todos. Thank you so much, Clau. Estaba maravillosa. And yeah, and thank you all for coming. And please keep coming to future events. Gracias. Thank you so much. Gracias, Samantha.